¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 5. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Sin la ayuda de nuestro Padre, nada de esto sería posible. Así que, si por favor oran conmigo, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, Padre. Gracias por estar siempre a nuestro lado, guiándonos. Ayúdanos también, por favor, Padre, con tu palabra, con el entendimiento de tu palabra, porque deseamos entenderla, comprenderla y atesorarla en nuestros corazones para poder llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos a abrir los ojos y ver las cosas con claridad en la manera que tú lo haces, Padre. Ayúdanos también para permanecer siempre firmes a tu lado, sirviéndote y haciendo tu voluntad en la manera que tú deseas que lo hagamos. Perdónanos también por nuestros pecados y nuestras faltas, Padre, y guíanos por favor con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente y nuestros corazones para poder ser guiados a hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, bueno, en este capítulo Moisés nos habla acerca de los descendientes de Adán. Recordemos que cada uno de ellos, como habíamos explicado anteriormente, no es que Adán haya tenido solo 2 hijos, tuvo muchos hijos, ¿verdad? Pero toma el ejemplo de Adán y Caín para ver lo que hicieron y los errores que cometieron para no cometerlos también nosotros. Entonces, aquí nos está explicando obviamente que Adán tuvo muchos más hijos y también nos hablan de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, pero no nos dicen cuántos hijos fueron, cuántas hijas, cuántos hijos, cuáles son sus nombres, porque sería demasiado. Sería demasiado. Entonces, lo que nuestro Padre desea es que nos enfoquemos en lo que es importante y en lo que es trascendental. En estas personas, en estos nombres, que es lo que para nuestro Padre es lo que debemos entender. Entonces, porque no sería demasiado para nosotros, ¿verdad? Por eso es que no nombran a todos los nombres de los hijos de Adán, cuántos tuvo, cuántos eran, cómo eran, cuáles eran sus nombres, no, porque como repito, sería demasiado y no tendría ninguna trascendencia, no tiene ninguna importancia. Solo nuestro Padre quiere que nos enfoquemos en lo que realmente es importante y cómo las personas fueron acercándose a Él espiritualmente y las personas que se fueron alejando, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que la Biblia nos enseña acerca de la historia, pero se basa en la parte espiritual, lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, Adán tenía, dice, 130 años cuando nació su hijo Set, ¿verdad? Eso ya sabíamos. A imagen y semejanza de su padre. Después que Set nació, Adán vivió 800 años y tuvo muchos hijos y hijas, de los cuales no sabemos sus nombres. Y murió a los 930 años de edad. Entonces, por lo que vemos, vivían muchos años. No es como ahora, que creo lo máximo es que llegamos a vivir hasta 100 o 102, 105, que llegan a vivir algunas personas, que es bastante, ¿verdad? Entonces, como vemos, antes vivían muchísimo más que ahora. Y por eso sabemos que cuando Caín dijo, me estás enviando al destierro y me van a matar, obviamente eran parte de la familia de él, que era parte de la familia de Adán, ¿verdad? Digo, de Abel, porque sabemos que tuvieron muchos más hijos y quizás Caín no era el segundo, sino había muchos más hijos y quizás Abel no fue el primero, sino quizás también habían muchos más hijos. Pero bueno, entonces acá nos dicen que Adán tenía 130 años cuando nació su hijo Set
y que murió y que luego tuvo muchos más hijos a la edad de, vivió 800 años y tuvo hijos e hijas y murió a la edad de 930 años. Set, que era el hijo de Adán, tenía 105 años, dice, tenía 105 años cuando nació Enos. Después vivió otros, ahora mira, nos dice, Set tenía 105 años cuando nació Enos, pero no nos dice si Enos fue el primogénito, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, el quinto. Solo nos dice que tenía 105 años cuando nació Enos. Entonces, no debemos dar a entender tampoco en el caso de Adán que realmente Abel fue el primogénito, porque no lo dice. Solo dice que Adán tuvo relaciones con Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a su hijo, que se llamaba Caín. Entonces, no sabemos si Caín realmente fue el primogénito o no, porque no lo dice. Solo dice que tuvo su hijo Caín y luego tuvo un hijo que se llamó Abel. Y luego, como sabemos, tuvo muchos más hijos. Muy bien. Entonces, Enoc tenía 90 años cuando tuvo a su hijo Caín y murió a la edad de 905 años. Perdón, Caín no, Cainán. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán y después vivió 815 años. Tuvo hijos e hijas y murió a la edad de 905 años. Como vemos, no nos cuentan cuántos hijos tuvieron, ni qué hicieron, ni nada, porque para nuestro Padre no es importante ni trascendental que aprendemos. Pero si nos pone estos nombres es para que tengamos una idea y probablemente que estas personas sí hacían la voluntad de Dios, sí estaban cerca, eran personas espirituales, ¿verdad? Entonces, o de las cuales debemos aprender algo. Entonces ya dije que Adán tenía 130 años cuando nació Set, murió a los 930. Set tenía 105 años cuando nació Enoc y murió a los 912 años. Enoc tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán y luego murió a los 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel y murió a los 910 años. Mahalael tenía 65 años cuando nació su hijo Jared y murió a la edad de 895 años. Jared, que era hijo de Mahalael, tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc y murió a la edad de 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Y dice acá hay algo importante que debemos resaltar. Dice, Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. Después de esto, caminó Enoc con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Como vemos, Enoc tuvo muchos más hijos, muchas más hijas, pero resaltan solo a uno que fue Matusalén. Y ahora, ¿qué nos dice de Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios 300 años. ¿Qué significa caminó con Dios 300 años? Obviamente no literalmente que caminaron juntos, o quizás sí, pero no, obviamente no que caminaron juntos literalmente. Quizás en algún momento pudo haber sido, sí. Pero ¿qué es lo que se refiere? Que andó con Dios y caminó con Dios durante 300 años. Que durante su vida él estaba siempre al lado de Dios. Que era una persona llena de mucha espiritualidad, ¿verdad? Que seguía los pasos de Dios, que hablaba con Dios, que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que hacía su voluntad. Porque caminaban juntos, estaban juntos. Quizás no literalmente como que estaban juntos de la mano, pero sí Enoc hacía siempre la voluntad del Padre. Siempre hacía las cosas que agradaba a Dios. Era una persona llena de mucha espiritualidad y de mucha bondad. Enoc
dice, después de esto, caminó Enoc con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Cuando tenía 365 años y después de haber caminado con Dios toda su vida. Vemos que caminó con Dios toda su vida, que quiere decir que estuvo con Dios toda su vida, que era un hombre lleno de mucha espiritualidad, un hombre lleno de muchas virtudes, un hombre lleno de mucho amor, que siempre estaba alabando, agradeciendo y dándole la honra al Padre. Obviamente, Dios lo amaba. ¿Y qué hizo? Cuando tenía 365 años y después de haber caminado con Dios toda su vida, desapareció, porque Dios se lo llevó sin que muriera. Dios no dejó que él muriera. Obviamente demostró que lo amaba mucho y no quiso que muriera y se lo llevó. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, porque era un hombre leal, porque era un hombre verdadero, porque amaba a Dios y ponía a Dios primero antes que nada. Y eso es exactamente lo que nuestro Padre nos pide a nosotros, que vivamos nuestra vida como Jesús nos enseñó, como Él nos dice en su palabra, que pongamos siempre a Dios primero, antes que nada, antes que nuestras propias decisiones, pensamientos o deseos. Y que en nuestro andar, en nuestro caminar, lo hagamos junto con Él también. Lo hagamos junto con Jesús. Nuestro Padre nos ha enviado a su Hijo para que nos guíe, para que nos enseñe. Y Jesús nos enseñó, nos guió y nos dijo cómo debemos hacerlo. Entonces es importante que hagamos lo mismo. Caminemos junto con Dios. Caminemos junto con las enseñanzas de Jesús. Jesús siempre está con nosotros, ayudándonos. Entonces, Él hizo tanto ya por nosotros. Apliquemos esta maravillosa enseñanza que nos da Enoc, que Él se mantuvo caminando con Dios durante toda su vida. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos hacer y aplicar a nuestras vidas. Caminar junto con Dios, seguir los pasos que Jesús nos enseñó para poder llegar a Él. Vivir en la manera que a nuestro Padre le agrada. Tratemos de vivir siempre haciendo lo correcto. Tratemos de hacer las cosas como nuestro Padre nos dice. Y quizás podamos tener el maravilloso privilegio, como lo tuvo Enoc, ¿verdad? De no morir, sino de que Dios se lo llevara sin que muriera. Bueno, entonces, luego Matusalén, que como sabemos fue hijo de Enoc, tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. Después de esto vivió 782 años, tuvo hijos e hijas y murió a los 969 años de edad. Como vemos y sacamos las cuentas, Matusalén es el hombre que más vivió, ¿verdad? Probablemente porque era un hombre que honraba a su padre y a su madre. Porque Dios nos dijo que quien honra a su padre y a su madre tendrá más vida eterna, ¿verdad? No más vida eterna, tendrá una vida más larga, perdón. Entonces, quizás él fue un hombre así y por eso Dios lo bendijo. Pero sea por lo que haya sido, Matusalén fue el que vivió muchos más años, 969 años de edad. Tuvo a su hijo Lamec, que tenía 182 años cuando nació su hijo Noé. Entonces, ahora sabemos que el padre de Noé se llama Lamec y que Lamec fue el hijo de Matusalén. Y que Matusalén fue el hijo de Enoc, que fue un hombre lleno de mucha espiritualidad, bendecido por Dios. Muy bien, entonces Lamec tenía, dice, 182 años cuando nació Noé. Lamec lo llamó Noé, que significa alivio, porque dijo, Él nos aliviará del duro trabajo que significa labrar la tierra que Dios maldijo.
Después de esto, Lamec vivió 595 años, tuvo hijos e hijas y murió a la edad de 777 años. Noé tenía 500 años cuando tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y que probablemente en el próximo capítulo aprenderemos acerca de ellos. Veamos y enfoquémonos que en lo que Dios nos enseña y nos habla es de aquellas personas espirituales, aquellas personas que conocieron a Dios, conocieron la verdad e hicieron lo correcto. Y también algunas que no hicieron las cosas como Jehová les había dicho y que después tuvieron también sus consecuencias. Aquí aprendemos cómo debemos ser, cómo el hombre fue. Por ejemplo, entre Adán y Eva, si Eva no hubiera escuchado a la serpiente, todo hubiera sido tan diferente. Pero simplemente ella se dejó llevar y no obedeció, y ahora todos tenemos que sufrir por ese pecado, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que cada día vamos aprendiendo gracias a nuestro Padre Celestial. Bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación del día de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un maravilloso día, que Dios los llene de muchas bendiciones y hacer la voluntad del Padre. Adiós.